cuando el director de Hollywood de origen hindú, M. Night Shyamalan, empezaba a despuntar a final de los años 90 y principios de los años 2000 con El Sexto Sentido y todas las demás, a mí no me hacía mucha gracia. Me daba mucha rabia que dijeran que El Sexto Sentido, el final del Sexto Sentido, concretamente, era la polla de original. Era algo absolutamente novedoso y que nadie había visto antes y que era sorprendente sí o sí. Mentira, ese puto final lo habíamos visto otras veces. Concretamente en una película muy de culto, que desde luego no conocía a la gente que dijo eso de ese final de Sexto Sentido. Yo ya estaba profundamente enamorado de una película que se llamaba Muertos y Enterrados, Death and Buried, de Gary Sherman, una película de los años 80, una película de terror y ciencia ficción de los años 80, hoy un clásico de absoluto culto, una obra maestra del género, que ya tenía ese final y desde luego era más sorprendente, dejando aparte que era una película mucho más perturbadora que El Sexto Sentido. Eso me dio mucha rabia, ¿ves? Porque yo en aquel entonces era bastante jovencito y me sentaba mal que me dijeran, tienes que ver esta película, a ti que te gusta el terror, a ti que te gusta el rollo de misterio, lo psicológico y toda esta pollada, tienes que ver este y fliparás. Yo, vale, voy a verla. Y dije, no me jodas, tío, no me jodas, que estáis todos haciéndose unas pajas tremendas con este final, cuando hay una puta película ahí como muy escondida, muy recóndita, que, joder, que hasta Filmax la había reeditado en vídeo y que la podíais ver, hijos de puta, la teníais en el videoclub también. Eh, no sé, era como, ¿de qué vais, tío? Pues bien, poco a poco con el tiempo, esa rencilla que tenía con este director se me fue yendo. Y pude disfrutar así de sus películas sin ningún tipo de condición o prejuicio. Así pude disfrutar de películas como Señales, El Bosque, el Protegido. Me pareció una película bastante original y muy curiosa, no santo de mi devoción, pero entiendo el hype con esa peli. Y entiendo el nivel y los valores de estilo que tiene esta película, El Protegido. Creo que innovaba mucho con el concepto que estaba manejando, que era el de los superhéroes. Creo que hacía algo bastante novedoso que hasta entonces no se había visto mucho, al menos en el cine. El Incidente fue la peli que más me gustó de todas aquellas. Me parecía que era la peli con un fondo más fatalista y que bajo esa coraza casi Spielbergiana, porque Shyamalan tiene ese estilo entre lo Spielbergiano y lo ocultista, entre lo maravilloso y lo oscuro, entre lo blanco y lo negro, que me mola bastante. Eh, Disfruté mucho del Incidente, me pareció una peli terrorífica en muchos aspectos, con un gran final que hacía como una especie de revisión moderna y urbaneta de lo que era la invasión de los ladrones de cuerpos. Y yo creo que, joder, estaba muy bien. Tenía bastante mala idea, en el fondo, esa peli. No me gustó La joven del agua, me pareció extremadamente pedante, creo que era una película que se miraba demasiado en el ombligo y muy autocomplaciente. Y que va, no me gustó nada. De hecho, me parecía hasta ridícula ese discurso que hace de la metahistoria, ¿no? De cómo estar narrando una historia y contando una historia, la importancia de contar una historia y de estar pasando revista a todos los tópicos de los cuentos y del cine fantástico. Todo eso me sacó, me pareció muy pedante, pero entiendo que tenga su público. No, no soy yo. La joven del agua, a pesar de estar realizada con un nervio innegable, dirigida, perdón, no me cautivó para nada. Después, La visita, que era algo completamente distinto a lo que había hecho antes, una película abiertamente de terror y humor negro, que venía a sumarse a la moda del found footage. Y lo hizo de una manera tan brillante que me parece uno de los mejores títulos de esta tendencia de cintas perdidas o historias grabadas con cámara casera en mano, vamos. Las otras que hizo con Will Smith y eso no me parecieron en absoluto malas. Yo creo que Shyamalan tampoco es que tenga películas malas. Aunque a mí La joven del agua me parezca irritante, no la considero una mala película per se. Objetivamente no la considero una mala película. Pero creo que no tiene malas pelis este tío. Creo que todo lo que ha hecho tiene su plus de estilo, ganas, fuerza y sobre todo talento.
en la puesta en escena y en la dirección de actores, algo que parece superficial cuando estamos tratando de películas de ciencia ficción o fantástico, y en absoluto. O sea, Shyamalan cuida mucho esa faceta de la interpretación pura y dura, lo cual lo demuestra más que nunca en esta Old de 2021, que se basa en un cómic bastante curioso y bastante original de Frederick Peters y el cineasta Pierre Oscar Levy. Para empezar, decir que me he leído el cómic y evidentemente he visto la peli, y las diferencias son más que interesantes. Se nota que Shyamalan, a pesar de ser un director totalmente reputado, con grandes facilidades para hacer cine en Hollywood, con bastante apoyo detrás, y que podría hacer un cine más acomodaticio, un cine más fácil, más digerible para el gran público. Podría hacer esto, si quisiera, teniendo incluso éxito, porque el tío sabe muy bien cuáles son los vericuetos y los entresijos de lo que es el cine comercial, enfocado a que tenga éxito seguro. Aunque a veces la caga porque ha tenido fracasos, ¿no? Como aquella peli con Will Smith. Pero no, en esta Old se atreve a coger todo el potencial del que tenía el cómic, a suprimir parte de ese humor más alternativo, característico del cómic un poco más juvenil, o con un humor un poquillo más negro, un poquillo más gamberro, aunque luego la cosa se vaya encaminando hacia terrenos más pantanosos, más dramáticos. Suprimir toda idea más o menos festiva, o más o menos de ironía que tenía el cómic, y llevarlo a su terreno del drama, de lo sobrenatural, de lo misterioso y lo onírico casi. Y triunfa. La verdad es que no era una adaptación fácil, no era para nada fácil. Adaptar literalmente, por ejemplo, el cómic de Peters y Oscar Levy no era para nada fácil. Es decir, tenías que hacer una reinterpretación precisa y obligada. Porque yo creo que cinematográficamente, a pesar de que sea una historia en parte de un cineasta, aunque Oscar Levy es un director fundamentalmente de documentales, no tiene una estructura cinematográfica, ¿de acuerdo? No creo que se hubiera podido hacer un largometraje hecho y derecho de una historia como... de una historia traducida literalmente para la pantalla, ¿de acuerdo? Lo que hace aquí Shyamalan es enriquecer la historia original, es cubrir ciertos huecos que había en la historia original, ser un poco más coherente incluso que el propio cómic con lo que está narrando, con esa suerte de familias en una playa misteriosa, que parece eso una especie de mundo ideado por el primer Peter Weir, ¿verdad? El de La Última Ola y Picnic en Hanging Rock. Parece eso algo como muy aterrador, muy misterioso, muy... Coño, estamos atrapados aquí y nos está pasando esto ahora y no lo podemos evitar. En ese aspecto es muy Peter Weir, ¿eh? La historia original. Y... consciente, Shyamalan, del gran potencial que tiene el cómic original, ha decidido hacer su propia historia, hacer una reinterpretación más madura, más dramática, más terrorífica, más violenta, y con una pesadumbre moral, con un mal rollo, y a la vez con una ternura, y ese toque tan de Shyamalan, ¿vale? Como decía antes, ese toque entre lo cultista, lo barroco, lo spielbergiano, ¿sabes? Es como una especie de Amblin con toque ultraviolento, ¿vale? Que le sienta muy bien a esta historia.
Yo creo que ha hecho una muy buena película. Yo creo que es de las mejores películas que ha hecho, junto con La Visita, que no tiene nada que ver en tono, etcétera. Es mi película favorita de Shyamalan, y junto también quizás con El Incidente, porque realmente acierta en todos los aspectos para enriquecer la historia del cómic original. Se carga personajes que en el cómic sobreviven, hace que la historia tome unos rumbos distintos a la historia del cómic. Es una adaptación muy original, es una adaptación no fiel, sí a la estructura más o menos, pero no fiel en significado, ni fiel en cuanto a personajes, ni fiel en cuanto a tono, desde luego, pero sí fiel en el gran potencial que tiene el cómic. A mí el cómic no me parece una maravilla, sin embargo sí que creo que es bastante redondo a la hora de contar una historia original que, que poco habíamos visto antes, ¿no? Que poco habíamos visto antes. La verdad es que este Shyamalan siempre se ha caracterizado por ser un cineasta con una visión directa al grano, sin ningún miedo al ridículo. Un cineasta totalmente libre y decidido. Un cineasta que no le tiene miedo a nada a la hora de contar su historia, y que yo creo que él cree realmente en lo que está contando. Cree que lo que está haciendo tiene una calidad no solo para el espectador que va a verlo, sino para él mismo, ¿de acuerdo? Es importante diferenciar entre un director que solo trabaja y un director que ama su trabajo. Yo creo que Shyamalan está en este último saco. Los momentos de esta peli en los que podría chirriar más el contenido, el significado, el por qué esos personajes envejecen en esa playa, el por qué pasa lo que pasa, cómo se resuelve todo, por qué ese final tan alargado con respecto al cómic. El cómic era un poco más poético en ese sentido. Esta película, digamos que es como más propia de un final edulcorado, pero ya conocemos a Shyamalan. Shyamalan hace finales edulcorados porque a él le gustan, no porque la industria se lo pida o porque el productor se lo pida. Estoy seguro de que Shyamalan hace lo que cree y ama lo que escribe. Estoy seguro de que lo hace con total conocimiento de causa. Y se nota. Nos puede chirriar más o menos, pero joder, es puro. Lo que vemos es puro. Así que en ese sentido esta película es excelente. ¿Hubiera preferido otro final? Un poco más poético como el del cómic. El del cómic a mí no me parece ninguna maravilla. ¿De acuerdo? Me parece que es bastante redondo. El cómic se llama El Castillo de Arena. Y tiene, bueno, tiene mucho rollo por el tema del Castillo de Arena, por cómo acaba. Yo creo que hace muy buena ligazón el título y el final de la historia. No sé, está guay, quiero decir. El personaje que sobrevive también tiene su qué. Y en esta película, como he dicho, cambian los personajes por completo. Tienen un elemento terror más perturbador que el de la novela original. La novela original era, pues, tenía este rollo decrépito, ¿no? Este rollo decadente de los personajes envejeciendo y muriendo y tal, pero en esta película mete elementos de horror, juguetea con el género del terror comercial y lo hace de manera estupenda, como es costumbre en este director de origen hindú afincado en Hollywood. Hay muertes increíbles, hay muertes de puta madre, ¿vale? No diré cuáles, hay muertes que son muy vistosas, hay muertes que, joder, yo no había visto antes en otra peli. Y en ese sentido, de puta madre. Ahora bien, ¿realmente estamos preparados para disfrutar al 100% con un primer visionado de esta película? Yo creo que no. Yo creo que hay que dar una oportunidad más, hay que verla más de una vez para poder entenderla en toda su plenitud y poder también disfrutarla en toda su plenitud. Yo la he visto 2 veces y la segunda vez me ha gustado más, le he visto más detalles, he encontrado mayor riqueza en los matices, he encontrado que las diferencias con la historia original del cómic son muy inteligentes, no solo son adecuadas y coherentes, sino que también son brillantes. Y, vamos, que yo creo que el rollito de la familia Kappa, que es así como se llama la familia protagonista de esta peli,
sí es una tragedia triste, sí da mal rollo, sí te mete esa pesadumbre en el cuerpo y te atrapa y no hace que te quedes como que acabas de ver una peli fantástica con un elemento fantasioso, increíble y tal, no. Te hace pensar en el significado de la vida misma. Joder, parece pedante lo que digo, pero es así. Es así. Te narra de la manera más cuidadosa y elegante posible el sentido de la puta vida o lo que significa envejecer, morir. Y ya está, te habla un poco del ciclo de la vida de una manera eso, elegante, poética, con clase y con elementos de terror perturbador, porque para hablar de este tema está guay que tenga ese elemento oscuro y terrorífico y no quedarse con los elementos más blanquecinos, ¿no? No quedarse con ese edulcoramiento de la muerte y el envejecimiento, ¿no? Sino intentar hacerlo con elegancia, intentar hacerlo con momentos tan dulces como amargos, sin dejar de lado los terroríficos. Y en ese sentido os digo que es una película que merece más de una oportunidad. Es un muy buen título de Shyamalan y es una de las mejores películas fantásticas que hemos podido ver en estos últimos tiempos en la cartelera.